Hay ciudades que caen, y hay ciudades cuya caída cambia la forma en que un pueblo entiende a Dios, la historia y a sí mismo. Jerusalén, en el siglo VI a.C., pertenece a la segunda categoría. Imagina una ciudad levantada sobre colinas secas, una capital pequeña si se la compara con las grandes metrópolis de Mesopotamia, pero inmensa en significado. Una ciudad donde un reino todavía se aferra a la idea de que su historia está protegida por una promesa. Una ciudad con murallas, con rey, con sacerdotes, con memoria, y con un templo que no es solo un edificio, sino el corazón visible de un mundo. Ahora imagina que, en el horizonte, aparece Babilonia, no una tribu, no un reino menor, no un enemigo de frontera, sino el imperio más temible de su tiempo. Un poder que ha destruido a Asiria, derrotado a Egipto y convertido a Babilonia en la ciudad más espléndida del mundo antiguo bajo Nabucodonosor II. Y aquí está la pregunta que sostiene todo este video. ¿Qué pasa cuando una ciudad sagrada cree que todavía puede resistir, y el imperio que viene contra ella ya ha decidido destruir no solo sus murallas, sino su futuro? Porque Babilonia no solo conquistó Jerusalén, la hirió de una forma que cambió la historia bíblica, la historia judía y, con el tiempo, la historia del mundo. Destruyó el primer templo, envió al exilio a parte de la élite de Judá y obligó a una civilización entera a aprender a sobrevivir sin su centro político y religioso visible. Esta es la historia de cómo Babilonia destruyó Jerusalén y cambió la historia para siempre. Para entender la caída de Jerusalén, primero hay que mirar hacia el este, hacia Babilonia. Después de la muerte de Asurbanipal y el desgaste final del poder asirio, un líder llamado Nabopolassar tomó el trono de Babilonia en 626 a.C. y fundó lo que hoy llamamos el Imperio Neobabilónico. No partía de la nada. Babilonia ya tenía una historia inmensa detrás, pero con él dejó de ser un actor subordinado y volvió a convertirse en centro imperial. Nabopolassar no solo recuperó Babilonia, participó, junto con los medos, en la destrucción del viejo poder asirio. Nínive cayó en 612 a.C., y con esa caída empezó a abrirse un nuevo orden en el antiguo Oriente Próximo. Lo que Asiria había sido durante generaciones, Babilonia estaba a punto de serlo ahora. El poder que decidía el destino de Siria, Palestina y Mesopotamia. Su hijo, Nabucodonosor II, fue quien convirtió ese poder en algo todavía más grande. En 605 a.C., poco antes o justo en el tránsito de la muerte de su padre, Nabucodonosor derrotó a los egipcios en Carquemis y aseguró el dominio babilónico sobre Siria y el Levante. Ese triunfo lo convirtió en el gran señor militar de la región y marcó el comienzo de un reinado larguísimo, entre aproximadamente 605 y 561 a.C., durante el cual Babilonia alcanzó su máxima fuerza. Y Babilonia no era solo un ejército. Era una capital diseñada para impresionar al mundo. Británica describe la Babilonia de Nabucodonosor como la ciudad más grande y espléndida de su época, con enormes murallas, palacios, templos monumentales, la puerta de Ishtar, la vía procesional y el gran templo de Marduk. La ciudad era, en sí misma, una declaración de poder, una metrópolis construida para que todos entendieran quién mandaba. Aquí está la clave. Cuando Judá se enfrentó a Babilonia, no se enfrentó solo a un rey violento. Se enfrentó a una superpotencia organizada, rica, segura de su misión y acostumbrada a rehacer regiones enteras a su medida. El reino de Judá era pequeño. Tenía una capital cargada de memoria, una dinastía que todavía reclamaba continuidad con David, y un templo que daba al reino un centro espiritual incomparable. Pero en términos geopolíticos, Judá vivía donde era más peligroso vivir, en el corredor entre Egipto y Mesopotamia. Eso significaba riqueza potencial, comercio, influencia. Y también significaba esto: cada vez que dos grandes imperios luchaban entre sí, Judá quedaba atrapado en medio. Durante un tiempo, Egipto volvió a intervenir en la región, y en Jerusalén hubo quienes creyeron que aún se podía jugar a ese equilibrio, apoyarse en un gran poder del sur para resistir al gran poder del este. Ese cálculo fue fatal. Después de Carquemis, Babilonia se convirtió en la fuerza decisiva del Levante. El rey Jehoiakim aceptó primero la autoridad de Nabucodonosor, pero después se rebeló. Británica resume que, tras la derrota egipcia, Jehoiakim
cambió su lealtad hacia Babilonia. Permaneció fiel 3 años y luego se levantó, lo que condujo al cerco de Jerusalén en 598/597. Aquí aparece una de las grandes tragedias de Judá. El reino no dejó de actuar como si todavía pudiera elegir libremente entre potencias mayores, cuando en realidad su margen de maniobra era cada vez más pequeño. Y Babilonia no era Asiria en decadencia, era un imperio en ascenso. La primera caída de Jerusalén llegó en 597 a.C. Nabucodonosor tomó la ciudad, depuso al rey Jehoiaquín y deportó a parte de la familia real, de la corte y de sectores importantes de la élite. En su lugar instaló a Matanías, rebautizado como Sedequías, como rey vasallo. Ese detalle es decisivo, porque muchas veces recordamos solo el gran desastre final de 587/586 a.C., pero Jerusalén ya había caído antes. El problema no fue una sola guerra, fue una cadena de sometimientos, rebeliones y represalias que fue llevando al reino, paso a paso, hacia su destrucción total. Y aún así, Jerusalén todavía creyó que podía sobrevivir. Entonces, llegó el segundo asedio, el decisivo. Británica sitúa la destrucción definitiva de Jerusalén y del primer templo en 587/586 a.C. bajo Nabucodonosor II. Tras la primera captura de 597, Sedequías se rebeló, y Babilonia regresó para cerrar la historia de Judá de forma irreversible. Imagina Jerusalén en ese momento. No es una gran metrópolis imperial. No es Babilonia con sus inmensas puertas, ni Nínive en su apogeo. Es una ciudad fortificada, tensa, orgullosa, religiosa, que todavía se aferra a la idea de que su historia no puede terminar así. Pero fuera de sus murallas está Babilonia. Y Babilonia no viene a castigar ligeramente. Viene a dar un ejemplo. No conservamos una crónica militar día por día, comparable a la que Josefo ofrece siglos después para Jerusalén bajo Roma. Pero el cuadro general es firme. El asedio fue largo, devastador, y terminó con la caída de la ciudad, la captura del rey, la destrucción del templo y nuevas deportaciones. Aquí conviene detenerse, porque toda ciudad sitiada vive dos guerras al mismo tiempo, una contra el enemigo y otra contra el tiempo, contra el hambre, contra el miedo, contra los rumores, contra la sensación de que cada día las murallas siguen en pie, sí, pero el mundo dentro de ellas se vuelve más pequeño, más débil y más desesperado. Jerusalén debía de sentirse así. Y además, estaba el templo. El templo no era solo una estructura sagrada, era la confirmación visible de que el Dios de Israel seguía habitando en medio de su pueblo. Mientras el templo estuviera en pie, todavía era imaginable que el desastre no fuera total. Pero el imperio que sitiaba la ciudad no distinguía entre símbolo político y símbolo religioso. Si Jerusalén había de ser aplastada, su centro también debía caer. Y eso es lo que vuelve este momento tan decisivo. Babilonia no solo estaba cercando una capital, estaba cercando el corazón de una teología, de una memoria y de una promesa histórica. Y entonces llegó el final. Jerusalén cayó. El rey Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Británica recuerda que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo en 587/586 a.C., y que el período de la cautividad comenzó con esa catástrofe. Y con la ciudad cayó también el primer templo. Ese es el momento que cambió la historia. Porque no fue solo la derrota de un ejército, no fue solo el reemplazo de una dinastía, no fue solo la pérdida de una capital. Fue la destrucción del lugar donde Judá había situado la presencia de Dios y el centro de su vida religiosa. El edificio que la tradición vinculaba con Salomón, con la realeza, con el sacrificio y con la alianza, quedó reducido a ruinas. Británica resume que Nabucodonosor había tomado tesoros del templo en campañas anteriores y que finalmente destruyó completamente el edificio en 587/586 a.C. Intenta imaginar lo que eso significó para los contemporáneos. No era solo, hemos perdido. Era, si el templo ha caído, si la ciudad santa ha ardido, si la dinastía se ha quebrado, si la élite ha sido capturada, entonces, ¿qué queda? Esa pregunta es el verdadero centro de esta historia, porque Babilonia no destruyó simplemente una estructura política.
Obligó a Judá a preguntarse cómo seguir existiendo cuando todo lo visible que sostenía su identidad había sido quebrado. Y esa pregunta no terminó en las ruinas. Siguió viva en el exilio. Después de la caída, vinieron las deportaciones. No toda la población fue arrancada de la tierra de Judá al mismo tiempo, ni de la misma manera. Y los estudios modernos siguen discutiendo matices de escala y administración. Pero la línea general es clara. Babilonia deportó a sectores importantes de la familia real. La corte, artesanos, élites y otras capas de población en varias oleadas, asociadas sobre todo a 597 y 586. Y la cautividad en Babilonia se convirtió en el primer gran exilio de la historia judía. Eso también importa mucho, porque solemos imaginar el exilio como un gesto instantáneo y uniforme. En realidad, fue más complejo. Hubo deportaciones, supervivientes pobres que permanecieron en la tierra, una administración residual bajo Gedalías, y nuevas rupturas posteriores. Británica recuerda que, tras la destrucción, Nabucodonosor dejó a Gedalías como gobernador de la población que quedó en Judá. Pero más allá de los detalles administrativos, el impacto histórico fue inmenso. Por primera vez, de forma decisiva, una parte importante del pueblo de Judá tuvo que vivir su identidad lejos de Jerusalén, lejos del templo y bajo el poder de una civilización extranjera. Y ahí ocurrió algo extraordinario. Lo que pudo haber sido el final se convirtió en transformación. Británica presenta el exilio babilónico como un gran punto de inflexión de la historia del Antiguo Testamento. La frontera entre el tiempo previo a la caída y el tiempo posterior, cuando la memoria, la ley, la interpretación y la esperanza de restauración se reorganizaron de otro modo. Eso significa que Babilonia cambió la historia no solo porque destruyó Jerusalén. La cambió porque obligó a Judá a aprender una nueva manera de seguir siendo Judá. Sin rey, sin templo, sin independencia, sin seguridad. La fe dejó de depender solo del edificio. La memoria dejó de depender solo de la ciudad. Y sin embargo, Babilonia tampoco era eterna. Ese es otro de los grandes giros de esta historia. Nabucodonosor convirtió a Babilonia en el centro más impresionante del mundo antiguo. La ciudad brilló con palacios, templos, murallas, la puerta de Ishtar y una monumentalidad que quería parecer invencible. Pero los imperios también caen. En 539 a.C., Babilonia fue conquistada por Ciro II de Persia. Y en 538 a.C., según Británica, Ciro autorizó el retorno de los exiliados judíos y la reconstrucción del templo en Jerusalén. El segundo templo sería completado en 515 a.C. Eso no borró el trauma de la destrucción, no borró las ruinas, no borró las deportaciones, no borró la memoria de 586, pero sí cambió el sentido del desastre, porque lo que parecía una muerte absoluta terminó siendo releído como juicio, exilio, purificación y esperanza de restauración. Y ahí está el verdadero impacto de Babilonia. Destruyó Jerusalén, sí, pero también desencadenó una reconfiguración tan profunda del judaísmo y de la historia bíblica que su violencia terminó, paradójicamente, dando forma al futuro del pueblo que quiso quebrar. La ciudad imperial cayó. Sus muros dejaron de ser el centro del mundo. Su poder pasó. Pero la memoria de Jerusalén destruida y del exilio en Babilonia siguió viva durante siglos. 70. Entonces, ¿cómo cambió realmente la historia babilonia al destruir Jerusalén? La cambió de tres maneras. Primero, destruyendo un reino. Judá dejó de existir como estado independiente. Su rey cayó. Su capital fue arrasada. Su templo fue destruido. Segundo, inaugurando un exilio. No un simple desplazamiento, sino una nueva condición histórica, la de un pueblo obligado a vivir su identidad lejos de su centro sagrado, pero sin dejar de pensarse como pueblo elegido y con esperanza de retorno. Y tercero, cambiando la historia religiosa del mundo, porque del trauma de Babilonia surgió una nueva profundidad en la memoria bíblica, en la teología del juicio y la restauración, y en la idea de que una comunidad puede sobrevivir incluso cuando pierde la ciudad, el templo y la corona. Por eso esta no es solo la historia de una guerra antigua, es la historia de lo que sucede cuando un imperio destruye el centro visible de una civilización, y sin quererlo, la obliga a reinventarse de una forma más duradera.
Babilonia fue el imperio más temible del mundo, y Jerusalén cayó ante él. Pero el verdadero final no fue el que Nabucodonosor imaginó, porque las ciudades pueden arder, los templos pueden caer, los reinos pueden desaparecer, y aún así, algunas historias sobreviven. Esa fue Babilonia, y así cambió la historia al destruir Jerusalén.